Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho el favor de hacerme la compañía Ormco. En esta ocasión vamos a tocar el tema de clase 2, vertical o sagital. Como siempre lo menciono en las oportunidades que tengo de dar algunas charlas, la intención es tratar de compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo en nuestra consulta. Sin embargo, pues de antemano decirlo que no es la única forma de solucionar ese tipo de problemáticas, que no son las únicas alternativas que podríamos tener para poder atender a este tipo de pacientes. Simple y sencillamente son, como lo estoy mencionando, ciertas opciones terapéuticas que nos permitirían en un momento dado poder ampliar esa variedad de herramientas que podemos disponer en el consultorio. Pues vamos a entrar directamente en materia. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo y comenzamos. Entonces el tema es clase 2, vertical o sagital. Definitivamente creo que el tema es muy interesante ya que aborda diferentes tópicos, diferentes situaciones en las cuales muchas veces se nos puede complicar un caso o en un momento dado no encontrar las soluciones que nos permitan llegar a los resultados de una forma más eficaz o en un momento dado de una forma más constante. Entonces, lo importante para mí entender es que cuando atendemos una clase 2, lo primero que yo determino es si es una clase 2 de tipo vertical o sagital. ¿Por qué hablo de esto? Porque si hablamos de una clase 2, lo primero que también debo de observar es, está rotada la mandíbula, pero ¿por qué estaría rotada esta mandíbula? ¿Por un descenso del maxilar, el crecimiento vertical del maxilar? ¿O porque hay una rama muy corta mandibular y precisamente está provocando esa rotación? La mandíbula está pequeña en su longitud sagital. La mandíbula tiene un atrapamiento por un colapso transversal maxilar y eso es lo que está provocando una clase 2. Es decir, la etiología de la clase 2 es muy variable, entonces es muy importante poder determinar a qué nos estamos enfrentando. Dentro de los análisis que yo utilizo en la consulta para poder determinar qué es lo que voy a atender, pues uso lo que es el biotipo facial para poder ver la respuesta muscular que voy a tener aquí, es decir, el análisis de Ricketts. Otro de los análisis que utilizo mucho es el de Bjork-Yaravak. Sobre todo este me ayuda para poder determinar la proporción del tamaño del cuerpo mandibular y también me ayuda muchísimo para poder determinar características de crecimiento y magnitud en relación al estadio de edad que tenga este paciente. También es muy importante uno de los ángulos que utilizamos, que es el ángulo articular, en el cual cuando lo encuentro muy abierto, me está diciendo que mi terapia ortodóncica debe ser muy cuidadosa en el sentido de evitar al máximo la extrusión de los segmentos posteriores, ya que esto provocará una rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás, en el sentido de las manecillas del reloj, empeorando una clase 2 que estuviera originalmente presente. Por eso es tan importante para mí este análisis. Y finalmente tengo el análisis de McNamara, donde lo utilizo para ver posibles problemas ortopédicos o ante aquellos problemas esqueletales que plantean una solución quirúrgica. El efecto de este análisis para mí es determinante, ya que el elemento que más me ayuda es la altura facial anteroinferior, que es esta línea roja que ustedes están viendo aquí. En un momento más la vamos a explicar, ya que existe una correlación entre la longitud maxilar y la longitud mandibular. Y debe ser directamente proporcional la altura facial anteroinferior. Muy bien. Entonces, McNamara publica su relación de medidas donde coloca la longitud maxilar de un cierto tamaño, que es la primera medida que nosotros tomamos. Después medimos la longitud mandibular y aquí es donde entra la aplicación del análisis de Yaravak, ya que si ustedes recuerdan en Yaravak la proporción de la base craneal con la longitud mandibular es más o menos 1 a 1, entonces ahí ya me doy cuenta si esa longitud mandibular más o menos está de una buena proporción. Entonces tomamos la longitud maxilar, medimos la longitud mandibular y normalmente los parámetros se corroboran con la altura facial anterior-inferior. Entonces, estas distancias de la altura facial anterior-inferior es en milímetros y nos podría decir qué tanto estaría aumentada o disminuida
esa altura facial anterior inferior provocada por un efecto de tipo vertical. Pasamos directamente al primer caso clínico. Vamos a ver 3 casos clínicos. El primero, quise compartir con ustedes un caso donde trabajamos desde el concepto de ortopedia, es decir, un tratamiento a 2 fases, con una etapa intermedia de espera para la erupción de la dentición permanente. Muy bien. Es una pacientita de 8 años, la cual se presenta a consulta y aunque no se están viendo los ojos por cuestiones de protección al paciente, ustedes pueden observar que existen características faciales de una facies adenoidea. Es decir, hay hipotonicidad orbicular, existe una mandíbula pequeña. Ustedes, aunque no estamos viendo esqueletalmente ahorita, pueden observar la forma de la mandíbula que tiene una tendencia más vertical que una forma horizontal. Muy bien, entonces tenemos un pacientito que se presenta a consulta con unas características que le permitirían desarrollar a futuro una clase 2. Cuando observamos la radiografía, uno de los puntos importantes para poder corroborar si existe esa facies adenoidea correlacionada a alguna obstrucción, pues valoramos lo que son adenoides y la hipertrofia de amígdalas faringes, que en este caso, aquí las pueden ustedes observar, hay un aumento en el volumen. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que está provocando esa alteración de crecimiento, ya que todos sabemos que una alteración en las vías aéreas o en la respiración provoca que exista un crecimiento más vertical que sagital. Muy bien, bueno, pues una vez hecha esta valoración en la anamnesis inicial que hacemos con el paciente, pues nosotros preguntamos directamente si el paciente tiene problemas para dormir, amigdalitis crónica, que si ronca al dormir, si respira con la boca abierta, es decir, las mamás normalmente dicen sí, casi todo el tiempo está con la boca abierta, y lo que hacemos es solicitar una valoración de vías aéreas superiores con un especialista otorrino, solicitando también por escrito el resultado de esta evaluación. Pues definitivamente este paciente sí es sometido a un tratamiento con el otorrino, y el otorrino nos permite también iniciar nuestra terapéutica. Entonces, si regreso un poquito a las alturas o a las relaciones de McNamara, me doy cuenta que la altura facial anterior inferior está aumentada aproximadamente 8 milímetros, es decir, el maxilar, la longitud maxilar, mide 86 milímetros. Su relación con la longitud mandibular quiere decir que la longitud mandibular podría ir desde 107 a 110 milímetros. Tengo 108, o sea que esa es la línea. Esta es la línea que corresponde a una buena relación maxilomandibular. Sin embargo, la altura facial anterior inferior mide 70 milímetros. Es decir, tengo un aumento de 8 milímetros verticalmente hablando. Entonces, esta es una clase 2 vertical. ¿Por qué? Porque tiene una alteración de crecimiento provocada por vías aéreas obstruidas y entonces el patrón de crecimiento se está viendo alterado. Por eso es tan importante hacer la evaluación de tipo funcional a la vez que la evaluación de tipo ortopédico ortodóntica. Muy bien. Bueno, pues entonces este es un paciente con un potencial muy fuerte de desarrollar un crecimiento vertical y una rotación mandibular en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué es lo que tengo que conocer como ortodoncista para poder actuar a niveles terapéuticos y a nivel de ortopedia? Debo de conocer crecimiento y desarrollo, sobre todo las áreas de acción. En un paciente en crecimiento, bueno, ahorita ya sabemos que existen múltiples mecánicas donde algunas escuelas defienden la utilización de mini implantes en edades infantiles, en edades juveniles. Algunas otras son un poquito más conservadoras, pero lo importante de todo esto es saber cómo crece todo el complejo nasomaxilar. Muy bien, bueno, pues directamente donde nosotros podemos actuar es dentro alveolar, es decir, en esta zona donde dentro alveolarmente crece el maxilar de 0.9 milímetros aproximadamente por año y a nivel dentro alveolar inferior 0.7, es decir, estamos hablando de 1.6 milímetros por año. Quizá esto no pudiera ser tan relevante si escuchamos el número, sin embargo, hablar de 1.6 milímetros por año, todo mundo en la ortodoncia conoce más o menos la regla de que 1 milímetro en la parte posterior equivale a 2 o hasta 3, dicen algunas escuelas, de abertura en la parte anterior. Entonces estamos hablando de que si nos vamos a este tipo de parámetros, estaríamos, si inhibimos al 100% ese crecimiento, ese desarrollo dentoalveolar, pues aproximadamente estaremos permitiendo que no rote la mandíbula alrededor de 3 a 4 milímetros por año.
en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo puedo controlar este tipo de crecimiento vertical? Uno de los elementos para trabajar con ello es el control posterior. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de un aparato que me va a permitir desarrollar transversalmente este maxilar, pero a la vez que va a controlar. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí a continuación es lo siguiente. Habíamos observado que existía una hipotonicidad a nivel de los auriculares. Bueno, pues entonces, quienes me han dado la oportunidad de escucharme anteriormente, saben que defiendo mucho el concepto muscular, que para mí el concepto de la musculatura es imprescindible tomarlo en cuenta en toda terapia ortodóntica, quirúrgica, etc. Entonces lo que estoy haciendo es activar esos auriculares a través de un lip bumper y colocando un arco lingual para mantener la posición antero-posterior de estos molares. Muy bien. Y finalmente, este es el elemento con el cual voy a controlar o a intentar controlar un poco más el crecimiento dentoalveolar posterior. Y no es otra cosa más que una barra transpalatina baja con un botón amplio de acrílico en el cual, si yo estoy consciente de que ya el paciente estuvo en tratamiento, está en un tratamiento con un otorrino, quiere decir que ya la deglución también o el patrón de deglución ha cambiado, donde la proyección lingual hacia el paladar me va a permitir o mantener o inclusive intruir esos molares. Más que intruirlos, los efectos que hemos encontrado en nuestros pacientes es que inhibe la erupción en el segmento posterior, sobre todo de primeros molares permanentes. Y pues aquí tenemos la conclusión de la primera etapa. En esta primera etapa, que fue lo que hicimos, una evaluación funcional y tratamiento con el otorrino, hicimos un control vertical con un aparato Hyrax con pistas planas y colocamos una barra transpalatina baja con un botón amplio de acrílico para poder controlar verticalmente a este paciente. Muy bien. Entonces, en esta primera etapa aproximadamente duramos alrededor de 8 a 10 meses activo y después posteriormente algunas revisiones. Quizás no se ha visto tanto el cambio a nivel facial. Bueno, pues recordemos que hay periodos activos de crecimiento y bueno, en esta situación todavía no se aprecia un gran cambio en el comportamiento del crecimiento. Muy bien. Esta etapa inactiva de la cual yo les hablaba, pues me permite esperar hasta que erupcionen prácticamente los segundos molares para poder trabajar en su totalidad e integridad este paciente. Así es como regresa este paciente después de su etapa inactiva. Obviamente hubo controles de seguimiento durante todo este tiempo, pero vean ustedes la mejoría, sobre todo en la armonía del perfil. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Tomamos un control radiográfico y ustedes pueden observar cómo en un momento dado el ángulo nasolabial ha cambiado de una forma muy importante cuando tomamos la primera radiografía después de terminar el tratamiento con el Hyrax y observen ustedes cómo este ángulo nasolabial ha cambiado. Y lo que hicimos fue tratar de evaluar el control vertical del segmento anterior superior colocando esta línea en relación más o menos al incisivo superior y observamos que no hay un gran descenso. Entonces, quiere decir que el control vertical posterior sí se dio. Observen ustedes también cómo, a grandes rasgos, la forma de la mandíbula ha venido cambiando. Pero también quiero que observen lo siguiente. Si hablamos de un tratamiento de tipo funcional, vea qué pasó con las vías aéreas. A nivel de adenoides, a nivel de amígdalas, cómo se ven los senos más neumatizados en las radiografías de control. Es decir, sí ha ejercido su efecto el tratamiento con el otorrino. Y es el momento de empezar a trabajar con la dentición permanente. Quienes me han escuchado también anteriormente saben que hablo mucho de cobertura de la función, que esta es una de las partes de la zona neutral, donde la cobertura de la función tiene que ser el labio inferior, cubrir a los incisivos superiores para tener zonas de estabilidad a nivel muscular y de posición dental. Entonces, cuando un incisivo o una línea de incisivos invade a ese labio inferior, pues existe un mayor riesgo de que no existe estabilidad post-tratamiento. Entonces, esto es parte de lo que debemos de intentar conseguir establecer una armonía muscular con la posición dental. Muy bien, tenemos la dentición permanente, un apiñamiento moderado,
y arrancamos. Un concepto de fuerzas ligeras que normalmente utilizamos con Damon es intentar conseguir el espacio a través de resortes de coil hasta que podamos integrar completamente esos dientes. Existe también la otra alternativa de colocar los brackets en todos los dientes e incluir el arco en una sola intención. Sin embargo, para mí, el control anterior lo he encontrado o lo he obtenido de una mejor forma cuando trabajo seccionando los arcos, es decir, seccionando los segmentos. Esos segmentos donde está el apiñamiento más severo, lo que hago es colocar resortes de coil de fuerza mediana hasta los voy activando hasta que consigo el espacio suficiente. ¿Para qué? Para poder integrar los brackets. De igual manera, un elemento que son los elásticos cortos anteriores, que son elásticos de 1/4, de 2 onzas, en este caso este búho, el animalito de las ligas. Ustedes pueden observar que solamente va apoyado en el segundo premolar y en el canino, es decir, es solo un diente lo que se estira ese elástico. Es un elástico para intentar minimizar los efectos adversos o momentos adversos por las mecánicas de arco continuo. Muy bien. Una vez que hemos conseguido el espacio, ahora sí, colocamos los brackets de tal forma que nos permitan integrar poco a poco esos dientes a la arcada. Y aquí lo podemos observar, sobre todo, observen los laterales, como en este momento ya se incluyeron, que se consiguió el espacio. Igual con estos incisivos inferiores, observen cómo existe un excedente de espacio aquí que nos va a permitir poder incluir de una forma más suave esos incisivos. Llegamos a la etapa del sistema Damon, que es los arcos Coperniti, que son rectangulares, y en esta etapa estamos también desarrollando transversalmente las dos arcadas. Siempre yo he tratado de comentar o lo menciono que normalmente yo soy un firme creyente de la colocación de brackets, por eso es que normalmente no utilizo elásticos de asentamiento. Para mí lo importante es que los arcos hagan su trabajo y no depender tanto de la colaboración del paciente. Muy bien, entonces en esta etapa de arcos es cuando yo detecto o determino cuáles son los brackets que hay que recolocar o mover para poder conseguir que vaya de aquí a acá en una o dos filas. Entonces, desde este momento, en la segunda etapa de arcos rectangulares de Coperniti, pues yo voy intentando corregir las posiciones dentales, llegando a la tercera etapa del sistema Damon, que es los arcos de beta titanio o de TMA. En uno de los webinars anteriores me preguntaban ¿por qué escogía un arco de TMA en lugar de un arco de acero? La respuesta es la siguiente: cuando no existen grandes movimientos o necesidades de elásticos muy pesados de clase 2 o de clase 3, lo que yo decido por utilizar es un arco de beta titanio porque sé que su carga de flexión es menor o al 50% de lo que sería un arco de acero, y esto me permite ser más noble con los tejidos de soporte dental. Ahí es donde yo encuentro la oportunidad de trabajar con un acero o con un arco TMA. Y como ustedes pueden ver, pues esta oclusión realmente parece, según lo que se ve aquí en las fotos, según lo que se ve aquí en las fotos, no necesitar ya gran detallado, ¿ok? Aquí en la parte anterior, si existen pequeños espacios, lo que estoy utilizando es una cadena con unos anclajes que van de canino al hook del molar, entorchado una ligadura, coloco una cadena por debajo de los brackets para permitir un poco de rotación más que de efecto de retracción, que también ya lo he estado hablando en todos los webinars que hemos estado participando durante este mes. Finalmente, este es el resultado. Tenemos nuestros planos oclusales nivelados. Ahí los pueden ustedes observar, tanto en la parte superior como estábamos inicialmente y cómo hemos terminado en la parte inferior. Cómo existían diferentes alturas aquí en el plano y cómo conseguimos alinear las arcadas tanto en superior como en inferior. Trabajamos la microestética. ¿En qué sentido? En dar la forma y proporción de tamaños dentales, como ustedes lo pueden observar aquí, en este lateral. Entonces tratamos de llevar a un nuevo nivel de estética a nuestros pacientes para que ellos queden lo más satisfechos posible. Y este es el tratamiento o el resultado final del tratamiento de ortodoncia, la variación en la posición del mentón
y la mejoría del perfil, que es lo que obtuvimos. Vamos a observar cuál fue el efecto que se obtuvo con el tratamiento de ortodoncia. Es decir, después de la fase inactiva se toma una radiografía para iniciar el tratamiento de ortodoncia y al finalizar tomamos otra radiografía. Pero lo que quiero evaluar aquí es si realmente tuve el control de que no se inclinaran los incisivos superiores, de que no se me cerrara ese ángulo nasolabial. Y este es el efecto que tengo después de un tratamiento de ortodoncia de aproximadamente un poco menos de 2 años. Y observen ustedes cuál es la variación. La variación es realmente mínima, mínima y de control. Al final, observen ustedes cómo logré corregir esa cobertura de la función, esa zona neutral, es decir, logramos corregir y armonizar lo que es la posición dentoalular en relación con la musculatura. Y este es el resultado final de nuestro paciente. Es importantísimo recordar que es un paciente que está en crecimiento, por lo tanto estamos apostando a que la función oclusomuscular va a mejorar en lugar de empeorar esta sonrisa. Y estos son los resultados del tratamiento de ortodoncia. Y este es el comparativo de recién que iniciamos con el tratamiento de ortopedia y cómo estamos terminando con el tratamiento de ortodoncia. Pero ¿y qué pasó después? 2 años y medio después, tenemos la oportunidad de seguir evaluando a nuestro paciente y observamos que se sigue manteniendo la armonía de la estética en el segmento anterior inferior, con esta línea subnasal vertical. Y observen ustedes también cómo la función muscular ha mejorado esta sonrisa. Este es un concepto que ya hemos venido platicando, mis queridos amigos Nasib Balut, el doctor Enrique González y un servidor, en el cual desde hace algún tiempo nosotros nos reunimos para trabajar algunos conceptos e ideas y generamos un concepto que le denominamos BEST, que no es más que un acrónimo de nuestros apellidos, y le llamamos BEST Philosophy. Nosotros lo que hicimos fue empezar a observar los resultados de nuestros casos y tratar de determinar cuáles eran aquellas variables en las que todos éramos constantes y cuáles eran las que algunos sí hacía o algún otro no, y fortalecer nuestras mecánicas para diagnosticar o nuestros protocolos para diagnosticar y poder establecer mecánicas de tratamientos individualizadas con un orden definido. Entonces, a través de estas ideas y de este trabajo que hemos venido haciendo, nosotros hemos integrado desde hace ya algún tiempo lo que es la tecnología para poder evaluar los resultados que estamos obteniendo y poder determinar cuáles son aquellas variables que sí podemos manejar para obtener mejores resultados y cuáles son en las que deberíamos de mejorar para poder obtener mecánicas simplificadas de tratamiento. Y dentro de esto, bueno, hemos desarrollado conceptos tales como individualizar el torque de acuerdo a los biotipos periodontales, empalmando una tomografía con los modelos digitalizados, obteniendo cuáles son los valores de torque necesarios pre y post tratamiento para poder escoger cuál es el bracket adecuado, si es torque alto, torque bajo, torque estándar. Si modificamos las posiciones en relaciones verticales para alterar los valores de torque, si, por ejemplo, rotamos un bracket para pasarlo de torque positivo a torque negativo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en el concepto de BEST. Igual, comentarles que esperamos que pronto puedan tener noticias más concretas de esta filosofía, pero también comentarles qué fue lo que descubrimos a través de la valoración de nuestros casos. Por ejemplo, hemos observado cómo mejoran las condiciones de soportes óseos o de soportes periodontales cuando existe una buena oclusión, sin interferencias, con una buena oclusión o una función oclusomuscular correcta. Nosotros observábamos que a veces al tomar las tomografías, recién retirar los aparatos, todo el mundo como ortodoncista entendemos que existe una actividad de remodelación a nivel del hueso y que al momento de tomar una radiografía no precisamente significa que no exista hueso presente, sino lo que significa es que quizá en ese momento ese hueso que existe a nivel, en este caso vestibular, es tan delgado porque está en un proceso de reparación
Y si no, bueno, pues vamos a permitirnos la duda de que hoy retiré los aparatos y posiblemente esa tomografía está siendo tomada, no sé, a lo mejor 8 días después. Pero todo el mundo sabemos que todo esto tiene un proceso de cicatrización o el turnover o el proceso de sanación que decía el doctor Profit en su libro. Y observen cómo las condiciones de soporte mejoran con el paso del tiempo. Cuando existe una buena función oclusomuscular, y es parte de lo que hemos encontrado con el concepto de BEST. Entonces, pues esto es compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Regresando un poquito al caso, el tratamiento que fue ortopédico ortodóntico, estos son los resultados. Y esto es la forma de cómo atender o una alternativa de cómo atender una clase 2 que está en desarrollo en un proceso en crecimiento, controlando el crecimiento vertical posterior. Pasamos rápidamente al segundo caso, que en esta situación, pues definitivamente ustedes están viendo que no necesito ya prácticamente ni mostrar un trazado. Ustedes podrán entender fácilmente que se trata de una clase 2 de tipo sagital. Patrones musculares completamente distintos. Vean la cobertura de función como está ahí, nuevamente los incisivos sobre el labio, es decir, una cobertura de la función totalmente perdida, zona de inestabilidad de posición dentoalveolar por la función muscular. Interesantísimo. ¿Cómo atender una clase 2 asimétrica? Esa es una de las situaciones que yo siempre me había preguntado. ¿Por qué esta situación de clase 2 asimétrica podría ser por un desplazamiento mandibular provocado por un contacto o una interferencia, que en realidad podría ser una verdadera clase 2? Pero al tener un punto de contacto prematuro, permite un desplazamiento anterior mandibular y lateral, es decir, una desviación mandibular lateral, llevando consigo a que yo podría pensar que estoy atendiendo una clase 2 subdivisión. Pero bueno, es interesante ver que de un lado parece como más cercano a la clase 1 y del otro lado parece una clase 2 completa o total. Vean este overjet, importante, considerado. Y bueno, aquí uno de los puntos interesantes es cuando nosotros observamos una panorámica, uno de los puntos que yo tengo mucha atención es ver formas, tamaños, posiciones y simetrías de los cóndilos. En este caso ustedes pueden observar que el cóndilo del lado izquierdo se ve ligeramente más bajo, inclusive se ve, aunque no es la toma ideal, una pequeña formación posiblemente como si fuera una zona de cicatrización o un osteofito. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Este es el overjet inicial que tenemos en este paciente. Arrancamos una mecánica con el sistema Damon. En los casos de clases 2 se sugiere torque alto en superior, de canino a canino. En inferior se sugiere torque bajo de lateral a lateral y torque alto en los caninos inferiores. ¿Por qué torque alto en los caninos? Porque nos permite tener un mejor control de posición transversalmente hablando y necesitamos desarrollar las apófisis dentoalveolares a nivel transversal. Muy bien. ¿Por qué las bandas, Juan Carlos? Ahorita van a ver por qué bandas. ¿Por qué no le puse tubos en los primeros molares? Porque esto es una preparación para una mecánica futura. Esto que ustedes ven aquí son los biturbos posteriores que deben estar controlados en sus contactos bilaterales de la misma intensidad. Este es el overjet que tenemos. Y muy importante esto que les voy a mencionar. Observen el gran juego que existe en un autoligado pasivo con los primeros arcos. Esto es reducir el binding, la fricción, la fuerza para que los tejidos de soporte periodontales y las posiciones dentales puedan responder de una forma adecuada a estímulos de fuerza ligera. Utilizamos elásticos cortos de clase 2, de 2 onzas, pero observen de dónde van. Es del molar al primer premolar superior, es decir, es muy corto, solamente para minimizar los efectos adversos de un arco continuo. No es para corregir la clase 2. Observen cómo se ha mejorado esta cobertura de la función en un lapso aproximadamente de 6 citas. En la sexta cita ya estamos trabajando con los arcos de la segunda etapa, que son los de cobre, níquel, titanio, 18x25 superior, 14x25 inferior. Y esto es lo que tenemos hasta el momento en la sexta cita. Muy bien. Observen qué es lo que ha sucedido. Aquí es un concepto muy interesante para mí porque yo he venido presentando esto desde hace más de aproximadamente 13, 14 años, quizá un poquito más.
que he denominado la activación de la zona neutral o la hipótesis de activación auricular o de fuerzas diferenciales. Vamos a ver. Observen los incisivos superiores, observen el ángulo nasolarial. En realidad, una mecánica como tal, clara, de clase 2, no se ha realizado porque son elásticos de 2 onzas y fueron muy posteriores. El punto de apoyo era muy posterior, era en el primer premolar, no era ni en el canino. Pero observen ustedes cuál es el cambio en esta zona. Es decir, todavía no entro directamente a la terapia de clase 2, pero observen qué cambios importantes. Y aquí es donde entra esa hipótesis de activación auricular, que oficialmente pues la propuse yo en enero del 2010 en un foro de donde yo mencionaba que las observaciones que tenía dentro de mi casuística clínica era que ese perfil del bracket estimula o activa un diferencial de fuerzas donde el labio en algún momento intenta recuperar ese espacio invadido por el bracket, convirtiendo al labio en una entidad más fuerte muscularmente hablando. También he mostrado en algunos foros Damon, en algunos webinars también, cómo nosotros aquí en la consulta medimos esas fuerzas orbiculares en las cuales trabajamos antes y durante el tratamiento para ver cómo estimulan los brackets o la presencia de los brackets a que estos músculos puedan ejercer más o menor fuerza. Y aquí ustedes pueden ver la posición del incisivo superior y la posición o el ángulo nasolabial, cómo se ve en el inicio y cómo vamos aquí, cuando todavía no llegamos ni a arcos pesados de 0. ¿Y por qué digo eso? Porque precisamente observen ustedes la posición o el torque que se observa aquí en estos brackets. Vamos a verlo más de una forma más clara. No se ha expresado el torque. Entonces, para mí, el cambio que hemos tenido desde aquí hasta acá, corroborándolo en esta radiografía, observando la orientación que tienen los slots, torque alto arriba, torque bajo en la parte inferior, lo que estoy haciendo es corroborar que mi hipótesis de la activación orbicular, es decir, que estamos activando esa zona neutral, estamos activando la musculatura. Muy bien, entonces, posteriormente a esta valoración, vamos a colocar arcos de acero en la parte superior y un 18x25 copernita inferior. Y vean la posición de la cobertura de la función. Entonces, en 6 citas es lo que hemos obtenido. Un desarrollo transversal de arcadas, una corrección ligera del overjet, pero muy importante. Aquí podemos observar transversalmente las arcadas, cómo ha habido este efecto. No es una expansión como tal, arbitraria. Y tomamos una radiografía de ATM para poder valorar un post-tratamiento, si hubo o no alguna lesión de tipo articular. Y llegamos al punto medular de esta charla que se llama Advancing. Para los doctores en México, quizá en Colombia, en Latinoamérica, ya este aditamento es muy conocido, pero en México realmente no ha tenido tanta difusión. Es creo que momento de poderlo integrar a nuestras consultas. Es un aparato que ofrece la compañía Ormco, pero no es otra cosa más que un propulsor mandibular. Es decir, es una alternativa al HERPS, al MARA, pero lo que a mí me ha gustado de este aparato, y siempre digo las cosas claras, no es por quedar bien absolutamente con nadie, es que anteriormente yo utilicé durante muchos años el HERPS. Sin embargo, el HERPS no me da las oportunidades que me da este tipo de aparato. ¿Por qué razón? Vamos a conocer. No es otra cosa más que coronas de acero con aditamentos soldados, como lo van ustedes a ver en este video, que son adaptados a los primeros molares y a través de un vástago que es atornillado como un brazo, que tiene libertad de movimiento, permite que al cerrar hace una propulsión mandibular intentando estimular el crecimiento mandibular. Entonces no me voy a detener ahorita en que si los estudios de Panchers, los estudios de McNamara, y que si es la porción petrosa del temporal la que se mueve, que si no es el cóndilo, o sea, porque no es el objetivo de esta charla y además el tiempo no nos da para tanto. De lo que se trata es que este es un aparato propulsión mandibular y ustedes ahorita van a ver cuál es la diferencia del HERPS. En primer lugar, lo puedo colocar utilizando aparatología fija, cosa que normalmente con un HERPS es un poquito más complicado. Es un aparato el cual
va colocado sobre molares y no sobre los arcos para evitar que se vayan a desprender brackets o cargar las fuerzas de los arcos. Vean el momento exacto que se coloca el HEPS o el propulsor, el advancing, cómo se corrige la cobertura de la función. O sea, son los mismos resultados que obtenía yo anteriormente con el HEPS. La gran diferencia es que ahora lo puedo usar al mismo tiempo de una aparatología fija. Por eso, pues cuando escuchamos hablar de advancing, dice que puedes tratar una clase 2 en tiempos de clase 1. Aquí tienen la cobertura de la función corregida. Y este es el aparato colocado en boca. Lo cementamos con ionómero de vidrio. Es un cemento fuerte, no es el ionómero para bandas, es un cemento para cementar coronas. Son coronas de acero con los aditamentos soldados, con sus mecanismos ya integrados. Y esta es la propulsión que logramos. Es decir, la activación inicial se recomienda que sea hasta un borde a borde. Algunos autores recomiendan que no exceda más de 4 a 5 milímetros, pero en este caso nosotros nos permitimos hacerlo hasta borde a borde. Y esto es lo que estamos obteniendo. ¿Cuánto tiempo se debe dejar trabajar este aparato? Normalmente yo lo que les sugiero como mínimo es de 10 a 12 meses y si se puede un poquito más, mejor, porque hay que aplicar el concepto de Java, que es una sobrecorrección para prevenir los efectos de recidiva. A los 12 meses de usar el advancing, lo que hicimos fue retirar el aparato y colocar nuevamente los tubos en los molares superiores, trabajando 6 semanas con 0,16, copper nitty superior e inferior. Después, durante otras 6 semanas, un 18 copper nitty inferior con elásticos cortos de 3,5 onzas. Aquí lo tienen. Juan Carlos, ¿por qué no apoyaste este elástico en el molar? Número 1, ¿por qué? Porque lo que yo quería era permitir que la fuerza no corriera hasta este molar porque estaba rotado. Y en segundo lugar, para hacer efectos menores o esos efectos indeseados de elásticos de clase 2, reducirlos al mínimo. Por eso son 3,5 onzas, que prácticamente es muy poquita la fuerza que estamos ejerciendo aquí. Y observen ustedes cómo estamos trabajando. ¿Recuerdan que dije que estoy terminando con un 14 por 25? Es decir, nuevamente caigo en el concepto de fuerzas ligeras, mínima fricción, fuerzas ligeras para protección de tejidos de soporte. Y observen ustedes el resultado que tenemos aquí. Un mes de uso de 14 por 25. Siempre he insistido, deja trabajar tus arcos. Observen cómo cambia en un momento dado el asentamiento oclusal sin la necesidad de yo utilizar elásticos verticales, simple y sencillamente dejando trabajar los arcos. Observen cómo se ven estos espacios aquí y cómo aquí ya se ven más corregidos. Muy bien, a nivel de microestética, pues corregir las zonas que consideremos que debemos de aumentar el volumen para que se mejore esta estética. Y aquí tienen el claro ejemplo de cómo un arco y un bracket bien colocado hace su trabajo. Para mí no es necesario utilizar elásticos verticales para que esto fluya bien. No los necesito. Observen ustedes cómo está aquí estos espacios y miren esto. Un mes después de uso del arco. Muy bien, pues prácticamente estamos terminados. Esta es la oclusión final que estoy obteniendo. Valoro sus guías de función. Y esto es 24 meses con incluido el tratamiento con el advancing. Observamos, claro, por la premura del tiempo no me da la oportunidad de entrar mucho a detalle, pero bueno, pues aquí observamos la forma condilar de este cóndilo izquierdo. No apreciamos en una observación macro que hubieran existido cambios radicales entre una y otra radiografía de comparación. Y ahora vamos a ver qué tenemos. Recuerdan que habíamos comentado que el cóndilo izquierdo estaba más caído en relación al cóndilo derecho. Aquí lo pueden ustedes observar. Cómo había una separación entre esta línea. ¿Y qué pasó después, Juan Carlos? Ah, pues mira, ahí están los cóndilos nivelados. Ahí tienes que hay una recolocación o reposición o remodelación, como tú le quieras llamar, de esa posición mandibular corregida esta maloclusión. Muy bien, y este es el efecto final
y el resultado de un tratamiento con ortodoncia y con un propulsor mandibular llamado Advancing. ¿Qué tenemos cuando hacemos una propulsión mandibular? Tenemos mejorías en vías aéreas. Esto es una buena noticia para aquellos pacientes que estamos atendiendo de apnea o aquellos pacientes de obstrucciones respiratorias que están tan de moda. Bueno, pues si es posible y viable considerar una propulsión mandibular porque son pacientes de clases 2 y es un paciente que por sus características faciales le permite hacer una propulsión mandibular, pues adelante. Y aquí tienen los efectos. Observa a nivel del ángulo nasolabial cómo se aprecia un efecto ortopédico, que esto es muy común que se presente en los tratamientos de advancing, de HERPS, de propulsores mandibulares, que hay un efecto ortopédico a nivel de la maxila. Muy bien, bueno, pues este es un auxiliar que yo utilizo bastante en mi consultorio. No me quiero detener a explicar el por qué, para mí es de mucha utilidad y me sirve para determinar si tengo interferencias oclusales que debería de corregir a través posiblemente de un ajuste oclusal. Este es el resultado final. Aquí tienen la sobremordida con una intención de sobrecorrección de acuerdo a los parámetros de Yarlach. Aquí tienes corregido lo que es el overjet y su oclusión final. Y entonces tenemos corregida lo que podría haber sido considerada como una clase 2 subdivisión. Ahora la tenemos corregida como una clase 1 completamente bien asentada. Ese es el cambio a nivel facial. Observen la forma del labio superior. Inclusive al inicio parecía un labio corto y ahora observen cómo se ve aquí. Es decir, yo siempre he insistido y he pregonado mucho en mis conferencias de cómo una función oclusomuscular también modifica las caras. Aquí tienen el comportamiento a nivel del perfil antes y después del tratamiento. La cobertura de la función y su sonrisa final. Vamos a pasar directamente al tercer caso clínico, que también es una clase 2 de tipo sagital. Y es muy importante, el concepto que quiero compartir con ustedes aquí es por qué utilizo a veces ciertos elementos auxiliares que me permitan saber exactamente a lo que me estoy enfrentando. Nuevamente, aquí es una clase 2, un poquito más clara o establecida bilateralmente. Podría decirse que es una clase 2 menor, pero el concepto que quiero compartir con ustedes es, observen, esto es lo que se ve en la foto. Entonces, ¿realmente es a lo que me voy a enfrentar? Cuando utilizo un elemento diagnóstico auxiliar donde intento que la musculatura esté relajada para poder establecer una verdadera posición mandibular, pues me doy cuenta que esta oclusión habitual no corresponde a la oclusión que podría obtener con una musculatura completamente relajada. Entonces, lo que me indica esto es que de aquí a acá existe un desplazamiento anterior mandibular, posiblemente provocado por alguna interferencia oclusal. Entonces, esto es de suma importancia para mí. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta que es realmente esta la verdadera clase 2 a la que yo me voy a enfrentar, es muy posible que con esta situación yo pudiera tomar la decisión de usar solamente elásticos, porque aquí vendría la pregunta, a lo mejor ya la están haciendo. ¿Y cuándo usas elásticos de clase 2? ¿Y cuándo usas este propulsor mandibular? Elásticos de clase 2 cuando las clases 2 realmente no excedan a 2, máximo 3 milímetros. Después de eso, podría pensar en tratamiento de propulsión mandibular, en tratamientos de extracciones, en otro tipo de mecánicas. Pero con elásticos, yo, Juan Carlos, normalmente lo que utilizo es para mecánicas de 2, máximo 3 milímetros de clase 2. Fuera de eso, ya me decido por otro tipo de terapéuticas. Entonces, ese es el verdadero sentido de este caso. La enseñanza está aquí. ¿En qué es a lo que realmente me voy a enfrentar? ¿Por qué? Porque si no lo detecto desde el momento del diagnóstico, va a ser muy frustrante para mí llevar 10 meses de elásticos de clase 2 y que esa cosa no se corrige ni se corregirá. Y todo mundo sabemos que un efecto adverso de elásticos de clase 2 pesados
En lugar de corregirlo, se vuelve más clase 2 ese paciente, porque se extruyen los molares inferiores, se rota el plano oclusal, se rota la mandíbula y al rato eso se vuelve un completo desastre. ¿Y qué pasó? Pues que estaba mal diagnosticado porque no nos dimos cuenta de lo que nos íbamos a enfrentar realmente. Entonces, esta es mi realidad. Esto es contra lo que realmente yo me voy a enfrentar. Entonces, para eso yo digo, este overjet con elásticos, creo que mejor tomo la decisión de un advancing. Aquí tengo mi cobertura de la función. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto de los estudios, en las fotos? Porque en la gran mayoría nosotros mandamos tomar un estudio y pues es obvio, donde en el radiológico donde lo toman le piden al paciente que muerda. Salvo que tú mandes una relación o un registro de mordida, pues el paciente va a morder donde siempre lo hace. Entonces muchas veces creo que pueden estar sesgados nuestros estudios. Ojo, no es culpa del radiológico. Es porque el doctor está pidiendo un estudio y el doctor posiblemente no ha detectado que existe una discrepancia de relación entre máxima intercuspidación y posición relajada de la mandíbula. Muy bien, observamos nuestra panorámica, nuestra radiografía lateral, ese overjet, pero bárbaro, exageradísimo. Y comenzamos nuevamente. ¿Cuál es la mecánica o la selección de torques para clases 2 en Damon? Torque alto de canino a canino, torques bajos de lateral a lateral y torques altos en inferior. Juan Carlos, pero aquí yo estoy viendo que un bracket de canino es un torque estándar y este es un torque estándar. ¿Qué sucede aquí? Bueno, en un momento dado, ya estas son mecánicas un poquito más avanzadas, donde yo estoy determinando que quiero corregir transversalmente un poquito más de canino a canino superior y quiero mantener la distancia intercanina en la parte inferior, entonces omito a propósito el utilizar torques altos en los caninos para evitar que los caninos se abran, es decir, que se proyecten más hacia transversal. Esto pues ya serían mecánicas más avanzadas de control y de selección de torque. Bien, aquí tenemos nuestro overjet al cual nos vamos a enfrentar. Y claro, utilizamos los elásticos cortos de 2 onzas, de búho, del molar al segundo premolar. Continuamos con nuestra secuencia de tratamiento, segunda fase de tratamiento, que son arcos rectangulares de Copernic, que es 14 por 25 y 18 por 25, hasta llegar a esta etapa que es la etapa número 3, que es la de arcos de trabajo pesados, que son los arcos de acero con hooks para apoyos de elásticos en caso de llegar a necesitarlos. Entonces son arcos 19 por 25. Ok, Juan Carlos, antes de que me lo pregunten, a mí me gusta compartir todo tal cual como es. A veces en la primera cita no cierra completamente por esos valores de torque que tienen los brackets. A veces no alcanza a cerrar con el arco de acero. Entonces lo que hacemos, colocamos módulos elásticos o A1, como ustedes los conocen, para intentar que el diente se vaya integrando de una cita a la otra, poder cerrar la tapa del bracket. Muy bien, esta foto se tomó exactamente en el momento de colocar el arco de acero, es decir, no ha hecho ningún tipo de efecto este arco. Están viendo nuevamente que pasó el mismo efecto de la activación de la zona neutral, es decir, es constante y repetitivo este efecto que yo encuentro en mis pacientes y cómo se activa esa zona neutral, cómo si la respetamos trabaja a favor de nosotros la musculatura y cómo nos ayuda a corregir muchas de estas maloclusiones, pero siempre y cuando tengamos muy claro el concepto. Y aquí lo tenemos. Todo esto ha sido a través solamente de ir cambiando los arcos de alambre. No es el efecto de un elástico de 2 onzas. Es toda la filosofía de Damon integrada en el tratamiento de estos pacientes. Y aquí ustedes lo pueden observar, cómo el incisivo superior ha cambiado su posición y nuevamente observemos los ángulos nasolabiales. Y este es un poquito nada más de que lo vean en función cómo trabaja este aparato, ¿ok? Entonces, es un vástago unido a través de un par de tornillos en las coronas de acero especiales con los aditamentos soldados con láser y es realmente muy sencillo colocar.
Aquí lo tenemos en posición. El día que se coloca, observen ustedes que en este caso, en esta paciente, no se ve forzada la musculatura, es más, no se ve el aparato. Aquí lo tenemos, vamos a ir activando de poco a poco, es decir, vamos a esperar que se comporte poco a poco esa remodelación o esa propulsión mandibular. Y finalmente, igual que el caso anterior, una vez que decidimos que hemos llegado a un punto donde ya hemos determinado retirar el aditamento, bueno, retiramos el advancing, tomamos unas radiografías de control y colocamos ahora sí nuevamente los tubos de 6 y 7 para regresar a los arcos 0.16, a los arcos 14x25, que estos son los arcos que termino. Y aquí tienen el arco 0.16. Observen cómo hubo una necesidad de quizá recolocar por aquí algún bracket, o en un momento dado este es un efecto del mismo tratamiento con el advancing, no hay nada del otro mundo que corregir. Ahí tienen ustedes cómo solitos los brackets y los arcos van acomodándose en posición, en función. La gran ventaja del autoligado pasivo, en este caso con el sistema Damon, es que permite que la función oclusomuscular vaya asentando, es decir, esa libertad que tienen los brackets con su arco, permite que se vayan asentando oclusomuscularmente los dientes a una mejor posición. Un poquito, ahora sí, de un elástico, pero de 3,5 onzas máximo. O sea, esas son las fuerzas máximas que yo utilizo. 3 onzas, 3,5. Y aquí tenemos nuestros resultados finales. ¿Ok? Vamos a ver. Verme un poquito más adelante para algo importante que quiero mostrarles. Las nuevas formas de arcada, los desarrollos, tratando de conservar y respetar los límites fisiológicos. Esta es la oclusión que finalmente obtenemos. Ahora sí, todo está bien asentado, todo está en una buena relación. Ya no tengo esa clase 2 bilateral y más que ustedes observaron que esto estaba un poquito más acentuado. Y nuevamente este auxiliar. El auxiliar, ¿para qué? Bueno, pues están muy padres las fotos por vestibular, pero ¿y por dentro cómo está? Ah, bueno, pues mira, este es el caso. Aquí lo tienes. Este es el asentamiento que logramos conseguir con fuerzas ligeras, con un autoligado pasivo, con un buen control y conocimiento sobre todo de dónde debes de colocar los brackets y cómo trabajan los arcos. Y aquí tienes el resultado. Entonces, finalmente conseguimos lo que queríamos, que era un efecto ortodóntico ortopédico para corregir esa falta de relación de arcadas superiores e inferiores. Y nuevamente el concepto de Best, en el cual, para quienes no lo han visto, una de las situaciones que hacemos es poder determinar las cargas articulares que tenemos a través del empalme de una tomografía, una reconstrucción volumétrica, y definimos dónde son las mayores cargas a nivel de la articulación. Todo el mundo sabemos que en una tomografía no se ve el disco articular, eso solamente se ve en una resonancia, pero observando y midiendo las distancias que existen entre cóndilo y cavidad, entonces nosotros podemos determinar, y conociendo los parámetros o valores normales del grosor del disco articular, observamos que si se nos marca en rojo existen zonas de mucho acercamiento entre lo que es la cavidad y el cóndilo. Y entonces el software nos marca cuáles son aquellas zonas que podríamos tener de sobrecarga articular. Y esto nos podría estar indicando que en un momento dado deberíamos de hacer posiblemente algún ajuste oclusal. Y estos son de los conceptos que también se vienen integrando con nuestra filosofía de Best. Y aquí tenemos la tomografía de mi paciente, como en un momento dado observamos que las posiciones articulares no están sobrecargando esa zona y estamos de alguna manera intentando colocar en una posición fisiológicamente estable estas articulaciones a través de nuestros tratamientos de ortodoncia. Vemos la cobertura de la función completamente corregida, en una buena armonía, en una buena función auricular. Este es el resultado final. El perfil. Su foto de sonrisa. Y entonces, la clase 2 es vertical o sagital. Ahí, pues he compartido con ustedes
dos alternativas de cómo abordar las clases 2. En primer lugar, poder observar si es un determinante de tipo vertical, qué tipo de mandíbula es, qué tipo de crecimiento, o si es sagital. Y como les dije, no son las únicas, y quizá tampoco lo considero así, sean las mejores, porque cada quien tendrá la mayor libertad de decidir qué es lo que más le funciona. Simple y sencillamente compartir con ustedes, pues, dos abordajes que estamos haciendo nosotros en nuestra clínica. Como siempre, pues les agradezco muchísimo. Para quienes todavía no están integrados en mis redes sociales, pues a través de estos links de el Face oficial, el personal y de Instagram, pues nosotros de la filosofía de BES estaremos lanzando ya por ahí algo de información en un futuro muy, muy cercano. Y pues nuevamente agradecer a OMCO de México y en especial a todos ustedes por la oportunidad de compartir esto que hacemos en esta hora. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes.